que estábamos hablando de que no pensemos solamente aquellos pecados que son ofensivos y daños para otras personas, sino que aquellos que tienen que ver con nuestra mente, esos pensamientos malos, todas esas cosas que tienen que ver con el corazón, que eso es, recuerden que hay pecados y pecados, hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Entonces, en 2 Corintios, anoten esta cita, 2 Corintios 5:17. Ahí habla de que debemos ser una nueva creación. Esos versículos, ustedes los van chequeando en la casa. Entonces nosotros, un nuevo nacimiento significa que nosotros tenemos que cortar con lo viejo. Nosotros no podemos tener los mismos hábitos de antes, porque esa vieja criatura murió, hubo un nuevo nacimiento. Nosotros no podemos seguir practicando lo mismo. Entonces el enemigo siempre nos va a poner obstáculos, pero nosotros no somos víctimas, recuerden, porque el enemigo no nos puede obligar. Las cosas malas que hacemos, aunque nadie las sepa, aunque sea un pensamiento chiquitito, lo que es malo. Dios nos mandó medidas. Dios nos dijo, el pensamiento de 5 segundos es más terrible que el de 2 segundos. Dios nos dijo eso. El pensamiento malo es malo y es pecado. Por ejemplo, ¿cierto? Y nosotros debemos cortar con todo eso, porque el enemigo quiere que nosotros siempre estemos retrocediendo. No hay entrada al reino de Dios sino por el nuevo nacimiento, ¿ya? Ahora, el nuevo nacimiento, ¿qué implica? Que obviamente en nosotros hay arrepentimiento, ¿ya? Una persona que se ha arrepentido es una persona que nace de nuevo. Es una persona que va a una nueva vida. ¿Por qué? Porque ¿qué significa arrepentirse? Sencillamente cambiar de opinión, ¿cierto? Cambiar de pensamiento. Acuérdese que arrepentimiento significa cambiar de pensamiento, cambiar de mentalidad, ir a un lado completamente diferente a lo que íbamos antes. Entonces, cuando nosotros estamos en una nueva vida, significa que nos arrepentimos de lo pasado y queremos esa nueva vida. Pero ahora yo les quiero hacer una pregunta específica, y no es para probar sus conocimientos, sino que, como siempre, es para hacerlos pensar. Para hacerlos pensar, porque el Señor quiere que nosotros rindamos a Él un culto racional. Y racional viene de razón, de pensar. Dios quiere que nosotros pensamos. Dios no quiere, como en otras religiones, las religiones diabólicas, que la gente quede en blanco y ahí entren y salgan los espíritus cuando quieran. No, Dios quiere tratar con personas con voluntad. Entonces, por eso yo tengo que hacerlas pensar y pensar. ¿Nosotros de qué nos tenemos que arrepentir? De los pecados. Ya. De todo lo que pensemos o hagamos que no esté de acuerdo con lo que el Señor nos ha enseñado por su palabra. Tienen razón, pero hay... Porque no le agrade al Señor. Ok. Si ustedes se dan cuenta, ustedes piensan lo mismo que yo pienso. Pero cuando yo empecé a estudiar el tema me di cuenta que mirarlo desde otra perspectiva, que uno dirá, es lo mismo, sí, puede ser lo mismo, pero mirarlo desde la otra perspectiva... ¿Ah? Me acordé de algo más. Díganos. De lo que no hacemos también. También de lo que no hacemos, que debemos hacer, ¿cierto? Sí, muy bien, porque la Biblia dice que es pecado, que sabiendo hacer lo bueno y no se hace, es pecado. Entonces, le es pecado, dice la Biblia. Pero este otro concepto, esta otra manera de mirarlo, a mí me bendijo mucho. ¿Por qué razón? Porque está bien si yo hoy día sentí ira, arrepentirme de la ira que sentí y pedir perdón. Si yo hoy día tuve flojera, una flojera que no es la flojera que no quiero lavar la loza, ¿me entiendes? Es la flojera de que hoy día no quiero ir a la iglesia, no ir a la iglesia, ¿ya? Ahí arrepentirme porque hay un alimento, o sea, yo planté al Señor prácticamente, ¿ya? Pero si nosotros vamos, sí, hay que arrepentirse con nombre y apellido de las cosas, eso es bueno, todo eso está muy bien. Pero ¿sabe de la forma en que yo lo aprendí acá en el libro? Que en esencia de lo que nosotros nos debemos arrepentir es de no permitir de que Dios gobierne nuestras vidas. Eso es en esencia, porque es, a ver, seamos honestos, cuando estábamos en el mundo, si yo le pregunto a nosotros, ¿usted quiere hacer lo malo? No, yo no quería hacer lo malo.
Y cuando yo me caigo, cuando yo peco, esa es la verdad. Hay personas que por placer matan porque son personas terriblemente enfermas. Hay personas que por placer hacen cosas malas. Pero hay cosas que la gente hace y no necesariamente quiere dañar a la otra persona. Pero es pecado igual. Pero ¿cuál es el gran pecado? ¿De qué es lo que nosotros en general nos tenemos que arrepentir? Y ahí entra todo lo que ustedes dijeron. Es de no permitir que Dios gobierne nuestras vidas. En esencia, el pecado radica en que yo quiero hacer mi voluntad. Ese es el punto. Es que yo quiero hacer... Cuando yo lo miro desde esa perspectiva, me es tan fácil. El pecado es que yo quiero hacer mi voluntad, no te eso. Debo arrepentirme de querer hacer mi voluntad. ¿Por qué? Porque cuando yo hago mi voluntad, no se hace la voluntad de Dios. Entonces, ese es mi gran pecado. Ese es el gran pecado nuestro. Y fíjese en qué esto, mirarlo desde esa perspectiva, que es real, que involucra todo, nos sirve. Porque si yo estoy pensando, tengo que arrepentirme de esto y de esto, perfecto, me voy a arrepentir de eso y de eso. Pero ¿qué pasa cuando yo me pongo triste porque un día la hermana Sandy, no sé, pues voy a inventar, no me contestó de buena manera? Yo como pastor, en ese día yo iba a abrazar, esto estoy inventando, iba a abrazar a la hermana Sandy así, bien, llega y pasa por el lado mío y a mí me duele porque yo, mi hermana Sandy. Entonces en ese momento yo me pongo triste. Paso un día con tristeza. No estoy llorando en los rincones de la hermana Sandy, la quiero hermana Sandy, pero no lloro en los rincones por la hermana Sandy. Se me hace un desprecio. Pero se pasa un día, paso 2 días, después yo estoy con esa cosita, ¿estoy en pecado o no estoy en pecado? Sí. Estoy en pecado. ¿Por qué estoy en pecado? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esa situación? Que se olvide. Que me olvide, que perdone, que deje pasar la ofensa, como dice la palabra. Pero ¿por qué nos cuesta? Porque queremos hacer nuestra voluntad. Y sabe el punto que el hacer mi voluntad en realidad no es mi voluntad. Porque la Biblia dice que el que no junta conmigo desparrama. O sea, si no están conmigo, están con el enemigo. Cuando yo quiero hacer mi voluntad, ¿cuál es la voluntad de Satanás? Que yo no haga la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad, no hago la voluntad de Dios, pero hago la mía, yo estoy haciendo la voluntad de Satanás. Entonces, si ustedes se fijan bien, por lo menos a mí me sirvió mucho verlo de esta manera. No puedo decir que Dios me lo reveló directamente, sino que lo aprendí acá. Mirar de esta manera me sirve mucho, porque no ando pensando solamente en aquellos pecados que uno sabe que son pecados, ¿me entiende? La mentira, el orgullo, esas cosas que uno sabe que está mal, sino que también esas otras cosas que no agradan al Señor y que están en mí, y que muchas veces yo me comprendo. Sí, lo que pasa es que cuando yo era chica, mi mamá era tan dura conmigo, entonces como era dura, a mí me pasa esto. Pero si yo miro la perspectiva, ¿es voluntad de Dios de que yo piense así? ¿Es voluntad de Dios de que yo me sienta de esta manera? ¿Es voluntad de Dios que yo ya lleve 2 días sentidas con la hermana Sandy? No, no es voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como no es voluntad de Dios y yo soy nacida de nuevo y yo me arrepiento de mis pecados, entonces yo voy inmediatamente a seguir en el camino por el centro de la voluntad de Dios. Muy bien, la Biblia dice que debo dejar pasar la ofensa. Voy a perdonar a mi hermana, en el ejemplo inventado, voy a perdonar a mi hermana, y eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Porque hay un espíritu muy fuerte, sobre todo, que ataca a las mujeres. A la mayoría, no a todas, pero a todas en algún momento, pero a la mayoría muchas veces las controla. Y es el tema relacionado con la autocompasión, con el ser pobrecitas. La mujer chilena, entre más pobre, más sufrida y menos diente tenga, es mejor madre. De ese concepto venimos nosotros, de la antigüedad. La mejor madre es la que ni siquiera se peina por tener limpio a sus hijos, ¿cierto? De esa enseñanza venimos nosotras. Yo vengo de esa enseñanza y nosotros tenemos ese autoconcepto del sufrimiento,
debo seguir. No me quiero burlar de nadie. Y si me voy a burlar de alguien, va a ser de mí misma en el pasado. Ya, no, voy a seguir, voy a perdonar a mi hermana. Señor, ella no sabe lo que hace. Voy a seguir, estoy bien, déjenme, estoy bien. O sea, no, debo eso. Mi arrepentimiento no es solamente que dejé de mentir, dejé de robar, dejé de fornicar, dejé de adulterar, dejé de fumar, dejé de hacer muchas cosas, sino que, Señor, mis pensamientos, mis emociones van a estar en sintonía contigo. Y recuerden ustedes que los pensamientos son lo que manda todo esto, y las emociones lamentablemente nos mandan mucho. Entonces, siempre pregúntese, ¿es la voluntad de Dios que yo me esté sintiendo así? ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Para los que tenemos esposo. Ya, mi esposo, bueno, las dos normas en este caso. Mi esposo hoy día me habló feo, no sé, hoy día me habló feo, me dolió. No debió haber hecho eso. El Señor va a tratar con él. No lo estoy mandando al infierno, sino que ya no me voy a meter. Yo no voy a tomar revancha. Pero ¿es voluntad de Dios que yo siga tan dolida en esto? No, porque Satanás es el que me quiere hacer sufrir. Es Satanás. Yo no puedo permitir, como yo una vez le conversaba a una hermana, yo no puedo permitir que Satanás se esté riendo de mí. Él, en el ejemplo inventado, él fue el que a lo mejor hizo que la hermana Sandy moviera la cabeza de una manera que yo interpreté que para mí la hermana no me estaba tomando en cuenta. El enemigo confundió las cosas, yo lo permití. A lo mejor la hermana no estuvo alerta, ¿ya? Pero yo no puedo, y después el enemigo, yo quedo sufriendo, creo, ay, así es el pastorado, he sufrido, y Satanás muerto de la risa de mí. No. Si Dios me vino a dar una vida sobreabundante, gozosa, es parte del fruto del Espíritu, no es un préstamo, está en mí, está en usted. Entonces, ¿para qué? Para que disfrutemos lo que el Señor nos ha dado y no vayamos como lamentablemente van a llegar millones y millones y millones, yo no, millones de personas a recibir la corona de salvación a la rastra. Porque creen que la vida de Dios es una vida sufrida. Yo entiendo los que están sufriendo persecución en Norcorea, en México, ahora en Bolivia, en China, y de seguro en nuestro país también hay personas que están siendo perseguidas por la fe en Cristo. Pero estoy hablando de perseguida, o sea, fuerte, pues, ¿me entiendes? No que me miraron feo o me quitaron la fila porque yo soy cristiana, ¿me entiendes? O sea, yo me acuerdo cuando la primera vez que yo fui a sacar pasaporte, mi obispo me dijo, ¿sabe que diga que va a un trabajo evangelístico a Estados Unidos? Y yo dije, soy pastora, y la persona que me hizo, me miró así de arriba abajo, súper despreciativa. Ya me miraron feo, así pasó todo eso, de verdad que fue pesadita la señora. Pero eso no es persecución, ¿me entiendes? Eso no es persecución, es cierto, es el principio de... Bueno, me estoy yendo para otro lado. Entonces, arrepentimiento. Marcos 1, del 14 al 15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Ya? Ahí nosotros recordamos otro versículo en donde Juan predicaba el arrepentimiento. ¿Pero por qué predicaba? Después cuando Jesús predicó también seguía predicando el arrepentimiento. Pero ¿por qué Juan tenía que predicar tanto el arrepentimiento? Porque Juan sabía que los corazones tenían que estar preparados a arrepentirse cuando el reino por medio de Jesucristo ahí fuera establecido para que la gente pudiera entrar y ser una nueva criatura a través de Jesucristo. La Biblia dice que Juan los bautizaba para arrepentimiento, ¿cierto? Y Jesucristo después lo iba a bautizar por medio del Espíritu Santo a través del fuego. Y eso era muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando llegaron los discípulos de Juan, no habían sido bautizados por fuego todavía. No predicaban solamente la parte del evangelio que predicaba Juan Bautista. Entonces, ahí, en ese pasaje que nosotros leímos, la palabra predicando se traduce como proclamar. Es decir, proclamar es algo que se grita, que se avisa, que se anuncia. Entonces,
Él estaba predicando y proclamando la venida del reino de Dios, y él quería que esas personas prepararan el camino, dejar los corazones preparados para el arrepentimiento, para que esas personas pudieran entrar al reino del Señor. Gloria a Dios. El arrepentimiento, anoten, es la condición indispensable que nos prepara para recibir el reino. Hermanas, nosotros tenemos que entender, la Biblia dice que no debemos conformarnos a este siglo, no debemos conformarnos al mundo, es decir, no debemos amoldarnos. De hecho, ya nos amoldamos porque usamos la moda del mundo. Podrá ser muy decentito, pero usamos las modas del mundo. ¿Ya? Ya nosotros aquí ya no podemos andar con túnica y todo eso porque nosotros nacimos en Occidente. Pero el Señor dice que nuestro pensamiento, nosotros debemos cambiarlo. Debemos nacer, tener un cambio de pensamiento. Justamente hablábamos hoy día de eso, ¿cierto? Un cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque tenemos, la mente humana está hecha así. Lo que desconoce, trata de entenderlo por medio de lo que conoce. Por ejemplo, si usted me dice, pastora, sabe que yo vi una sombra, y yo le pregunto, no sé para qué, pero le pregunto, ¿y cómo era la sombra? Si lo importante es quién era la sombra, qué significaba la sombra, qué quería la sombra, pero no qué forma tenía. Y usted me va a explicar, no sé, era como entre esto y esto otro, ¿cierto? Cuando hay algo que no podemos explicar bien, ponemos una parte de esto, una parte de esto otro. Por eso que Ezequiel explicaba que los seres que él veía tenían cara de león, por otra parte tenían alas, ¿cierto? Tenían parte. Él trataba de describir eso con sus propias palabras. Entonces, que nosotros empezamos a ver el reino y creemos que el reino funciona igual que el reino de Dios, que funciona como el reino de la tierra, solamente que allá es lo bueno y acá es lo malo. No es tan así. Hay cosas muy diferentes. Por ejemplo, la administración del reino, el gobierno del reino, la mayordomía del reino, nos dice que para nosotros recibir tenemos que dar, siervas. Para recibir hay que dar. En la administración del reino, el Señor nos enseñó que para poder vivir debemos morir. Para poder vivir debemos morir. La Biblia dice que el que lucha por su vida, que el defiende su vida, la perderá. La Biblia dice que el que quiera ser el mayor, que el que quiera ser más, ¿qué tiene que hacerse? Menos. Tiene que hacerse un siervo. ¿Se da cuenta? En cambio, en el mundo no es así. Si tú quieres tener, acapara, trabaja, compra, obtiene. Es todo al revés. Y en el reino es de otra manera. La Biblia dice, si quieres ser exaltado, ¿qué tienes que hacer? Humillarte. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor lo demostró con su propio ejemplo. Él vino y se puso a lavar los pies. Andaban con sandalias, sierva. Andaban con sandalias, o sea, los pies no podrían estar más sucios. Tierra, arena, por todas partes. Y el Señor se puso a lavar. Pedro, que entendía quién era el Mesías, quién era Jesucristo, le dijo, no, Señor, no lo hagas, no somos dignos. Entonces ahí estaba el Señor humillándose. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo vine a servir, vine a dar mi vida. Incluso el apóstol Pablo dice, por cuanto Jesucristo se humilló hasta lo sumo, ¿qué va a pasar con Él? Será exaltado hasta lo máximo. ¿Se da cuenta?